esto. Observación. Me deja compartirlo, igual les voy a pasar las diapos, pero creo que así lo podemos hacer. Ya, ya voy a hacerlo así. Ya, puntualmente. Leptospirosis es algo, un tema importante, sí, pero sobre todo porque es un diagnóstico diferencial. Recuerden que a veces lo primero que van a hacer es sospecharlo. Es muy difícil hacer el diagnóstico, sobre todo por la indisponibilidad de las pruebas a la mano. No son pruebas rápidas, hay que hacer pruebas de serología. Y en un mundo, sobre todo en zonas endémicas, tendrías que hacer dos pruebas. Una prueba que te demuestre la presencia de los anticuerpos y la segunda que te demuestre la seroconversión, o sea, una variabilidad, un incremento o descenso de los anticuerpos que te haga entender que realmente ha habido actividad de la enfermedad. Es muy probable que muchas personas en la región de Pucallpa ahora mismo tengan serología positiva, ¿ya? Y no necesariamente significa que han hecho enfermedad aguda o asintomática, como clásicamente se dice. También es posible que hayan tenido enfermedad hace varios meses, tal vez 6 meses, y la serología permanece positiva por mucho tiempo. Por eso esos retos hacen difícil hacer como una estadística real de la leptospirosis. Y otra ventaja es que se trata fácilmente. De ahí que ante la sospecha, un tratamiento empírico la supera fácilmente, entonces no dejamos que dure tanto la enfermedad como para causar o para generar estadísticas sobre la real prevalencia de esta enfermedad. Está. Otra cosa es muy clave, la zona endémica. Tal vez para ustedes, ahora que están empezando la carrera, en general se van a dar cuenta que es un diagnóstico frecuente en su región. Cuando vean otras realidades, leptospirosis a veces es escalado de los pelos, ¿no? En la zona de sierra, si no ha habido un antecedente claro de un viaje a una zona endémica, el diagnóstico se cae por completo, ¿ya? Ya hemos hablado de las espiroquetas. Las espiroquetas son bacterias que tienen características, pueden ser predominantemente gram negativas, otras son mitad y mitad, o sea, su pared es gruesa, pero tiene membrana externa, variables así. Lo importante es que son espiroquetas porque tienen un aspecto contorneado y por eso mismo ese contorno, esa forma espiralada les permite movilizarse en el ambiente, libres en el ambiente, sobre todo en superficies acuáticas. Ya está. Y por esas características, como sobreviven en medios en el medio ambiente, pueden durar bastante tiempo. Tiene que ser medio ambiente a temperaturas tropicales por encima de 27 grados, ¿no? Entonces, y si hay más abundante, mayor cantidad de agua, facilita su diseminación y su persistencia. Por eso siempre van a estar asociados a periodos fluviales más intensos, ¿no? Que igual en zonas endémicas leptospirosis puede estar presente siempre, pero aumenta su frecuencia en épocas con mayores lluvias o inundaciones, ¿no? De las leptospiras, a lo largo del tiempo se ha visto, se ha hablado siempre de aquellos que son patógenos, otros que son saprófitos, ¿no? Saprófitos que viven en el ambiente, que pueden afectar uno que otro animal, pero no al ser humano. Y los patógenos son los que han causado enfermedad humana siempre, ¿no? Pero incluso dentro de ellos hay variabilidad, variabilidad en los antígenos de su superficie. Por eso es que siempre van a escuchar la frase cero bar, ¿no? Leptospira, interrogan, cero bar, interrogas, ¿no? Leptospira, interrogan, cero bar, está. Cero bar significa cero variante. Y cero variante significa que es una variante en virtud de sus capacidades, este, de su capacidad inmunogénica. Tiene antígenos que se diferencian un poco de otro, por lo tanto es una variante serológica. Entonces hay cero bares. Y los cero bares se agrupan en cero grupos, ¿ya? Si bien esto puede parecer innecesario y complejo, es porque es un término que se va a encontrar siempre. Y hay que ir adaptándose poco a poco a él, ¿no? Entonces, clásico es que los patógenos son Leptospira interrogans, Leptospira biflexa, y otros más son leptospiras en la serovariante icterohemorrágica, ¿no? Hasta el 2023
bueno, 2010, decían que la mayoría de los casos son leves o que son asintomáticos. Eso ha variado un poco. Ahora, como hay tantos serovares, supuestamente hay 20 especies y serovariantes hay como 200 serovariantes. Entonces, hay leptospiras, serovariantes leptospirémicas, que actúan sobre específicas especies animales. Hay algunas que solo afectan cerdos, hay algunas que solo caballos, otras que solo perros, hay otras que actúan sobre diversos animales. Este, las leptospira interrogans, que afecta al ser humano, por ejemplo, puede existir en algunos mamíferos como roedores, perros, animales de granja, ¿no? O sea, si bien hay algunas serovariantes que van solo a distintos tipos de animales, hay otros que afectan a más especies, ¿no? Pero entonces esto cataloga más o menos el escenario, empieza a dibujar el escenario, ¿no? En una zona endémica, sobre en la cual además hay actividad rural, agrícola intensa, sobre la cual hay también no diríamos inadecuado, sino hay gran exposición a animales salvajes o de granja, el riesgo y la presencia de leptospira aumenta. Por eso es que estos grupos laborales, aquellos que son trabajadores en áreas rurales, sobre todo en zonas endémicas, que tienen que hacer viajes o actúan o trabajan sobre zonas con alta fluvialidad, tienen mayor riesgo. Eso de parte de los que trabajan, pero también pacientes que van a vacacionar o a recreacionar en algunas zonas con piscinas naturales, a lo largo de los ríos, o aquellos que tienen o crían animales en zonas endémicas. Los perros, se ha demostrado que los perros pueden ser portadores crónicos de leptospira, y hay incluso en zonas urbanas o en otras ciudades perros han identificado que son portadores de leptospira. Entonces, en nuestra realidad, ¿cuál es el impacto que tienen estos mamíferos con nosotros, ¿no? La falta de investigación limita un poco la respuesta, pero está claro que sí existe, está presente, ¿ya? Entonces así se va dibujando el escenario. Esto de los animales es especial, importante, porque les había dicho que hay diversos animales que pueden adquirir la enfermedad. Lo particular es que hay muchos que hacen enfermedad. Muchos mamíferos hacen enfermedad y durante su periodo de enfermedad pueden, o sea, ser segregados, pueden fallecer por la enfermedad, pueden superarla, ¿ya? Y aquellos que superan la enfermedad pueden tener una fase de portadores, ¿no? Pueden eliminar la leptospira por la orina. Pero esto no es constante ni es frecuente. Un mamífero como un venado o como mamíferos de tipo, o ganado vacuno, por ejemplo, hacen enfermedad, hacen algunos síntomas y pueden o no eliminar en la orina espiroquetas de leptospira. Y aun si lo hacen, pueden ser en cantidades muy ínfimas, que si bien participan en el ciclo de contagio, su impacto es muy variable. Lo que no pasa con roedores y marsupiales. Las ratas, que son el clásico portador, justamente ellos adquieren la leptospira, no hacen enfermedad y se vuelven portadores crónicos por mucho tiempo, crónicos y muy eficientes para eliminar leptospira en la orina. Se eliminan en gran cantidad las espiroquetas y de forma permanente. Ese es el plus que tiene. Por eso siempre se dice, ¿no? Los roedores te transmiten leptospira, ¿verdad? Pero otros animales, como los animales de granja, ganado vacuno, ganado bovino, pueden tener leptospira y pueden ser la causa de una infección, ¿ya? Pueden haber infecciones en regiones agrícolas, brotes en regiones agrícolas, ¿no? Entonces, por esa razón, porque quizás transmiten de forma variable, pero el suficiente tiempo, si un trabajador veterinario o un criador habitual está en exposición, es suficiente para adquirirlo. Entonces, el dato es, muchos animales pueden transmitir la leptospira en la orina, sí. El que lo hace de manera más eficiente y permanente son los roedores, habitualmente las ratas. Los seres humanos adquieren la enfermedad, ellos contagian leptospira, presuntamente sí, pero partiendo de lo mismo, ¿no? Con muy baja eficacia y de forma muy variable. En algunas referencias he visto que de 390 pacientes, en 4% se encontró leptospira en la orina, en 4%. ¿Ya? Y de ellos, muchos no eran realmente especies patógenas, eran algunos saprófitos. Entonces, ¿qué significa eliminar la espiroqueta por la orina? También eso hay que ver. Pero por lo menos para seres humanos, la chance de contagio por contacto con la orina del paciente con leptospirosis es escasa, muy nula, ¿ya?
Eso, esa es la importancia de este cuadro. ¿Qué más podemos hacer? Ah, ya, entonces, si bien el animal puede transmitir directamente su humano, también puede haber una transmisión indirecta, ¿no? Por las deyecciones de estos animales salvajes o de granja en los suelos, como la leptospira puede sobrevivir en superficies acuáticas, también en el suelo, a temperatura adecuada puede sobrevivir. Entonces, no necesariamente ha tenido contacto directo con el animal. Por eso ese es otro reto para dilucidar cuál es el escenario frente al cual estamos en el tema de leptospirosis, ¿no? Esto es del 2003, que reúne esas actividades clásicamente relacionadas, ¿no? Deambular sin calzado en una zona, en zonas de forestar recientemente, cerca de grandes colecciones acuáticas, naturales, la mayor parte del tiempo, la actividad habitual en zonas rurales, el lavado de ropa, cosas tan básicas como esas pueden predisponer a la exposición a leptospirosis. Los pozos que pueden servir de fuentes de agua. Uh-huh. ¿Cuál es y ya, nos exponemos a la leptospirosis? Como está en superficies acuáticas, más allá de la exposición, también necesitamos o tiene que existir una disrupción a nivel de la piel. Tal vez una pequeña herida, una zona raspada o una escoriación, por ahí tiene que ingresar porque no puede superar la cobertura cutánea de la leptospirosis. También puede aprovecharse de las superficies mucosas, la conjuntiva ocular, la mucosa oral, ¿no? La mucosa nasal incluso. Entonces, ese es el punto de ingreso de la leptospirosis. ¿Por qué causa enfermedad? Aparentemente la causa es directa e indirecta. Directa porque la leptospirosis, así como se mueve en el ambiente, puede distribuirse, trasladarse a nivel sistémico orgánico y causar lesión endotelial y a algunos órganos, una lesión directa. Y lo otro es que la reacción inmunológica que desencadena la leptospirosis, sobre todo en fases posteriores a la infección, en las fases inmunológicas propiamente dichas, predisponen a daño tisular. Entonces, la causa es directa e indirecta. Eso sería lo más importante sin entrar mucho en complicaciones. ¿Ya? Esto es sobre cuál es la historia de la enfermedad. Ustedes habrán escuchado, leído la enfermedad bifásica. Hasta antes del 2010 era muy frecuente escuchar, ¿no? La leptospirosis tiene dos fases, una fase leptospirémica, aguda, febril, y una fase inmunológica, subaguda crónica, separadas por un periodo de remisión aparente. Es bifásico siempre que tú identifiques esta fase de remisión. Hoy en día, después de varios estudios utilizando incluso PCR y secuenciación genómica, y reuniendo data de poblaciones, de estudios poblacionales ya en otras regiones, queda claro que en realidad la enfermedad es continua. ¿Ya? Esta distribución en dos fases, o sea, tiene dos fases para entenderla, una fase leptospirémica, ¿no? Leptospira en sangre, y una fase inflamatoria inmunológica. Ya está bien eso. Pero la enfermedad es progresiva, no hay una pausa obligatoria. Más bien esa pausa, esa aparente remisión es anecdótica, es difícil de encontrar. Generalmente es un síndrome febril, habitualmente con cefalea leve moderada, malestar general, mialgias que pueden ser intensas, que van progresando al tercer, cuarto, quinto día, agrega la cefalea o se intensifica o mejora y aparece ictericia o falla renal, ¿no? O la fiebre que antes era intermitente se hace persistente diaria. Entonces, así contado de forma continua y progresiva, es lo más frecuente en la leptospirosis. Ya, también es cierto que puede ser un síndrome febril, cefalea, malestar, coriza y luego pasa, ¿no? Tal vez la fase, así podría ser, que también se describe que es lo más frecuente, ¿no? Y termina ahí. Este cuadro también nos sirve para mostrarles, eso es en cuanto a la fase, hay fases, ¿no? Leptospirémica y de inmunidad. A la fase inmune también le decían leptospiúrica. Bueno, se entiende que en la fase inmune se elimina el espiroqueta por la orina, pero ya les conté, este cuadro es clásico, por eso no está actualizado. La orina, o sea, no es frecuente, no es permanente, mejor llamarle solo fase inmunológica. Lo otro, ajá, en la fase inmunológica es en la que se pueden dar las manifestaciones más severas. La falla hepática, falla renal, de las que vamos a hablar en un rato. Y las manifestaciones más raras
ocurren conforme más tiempo pasa. Meningitis aséptica, uveitis, que son manifestaciones raras de leptospirosis, aparecen tiempo después. Por eso son raras, a veces no se puede encontrar ese link. Han pasado varias semanas de un síndrome que el paciente no identifica. He tenido un resfriado, máximo te va a decir. Entonces puede que no haya ese link correcto y sea difícil hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero sí está descrito bien que la leptospirosis puede causar uveitis, meningitis aséptica, incluso pancreatitis, colecistitis, raro, pero está descrito. La leptospirosis, a ver, la leptospirémica, la fase 1, generalmente sucede durante la primera semana, 7 a máximo 10 días máximo. En ese tiempo la espiroqueta está en sangre y también se puede encontrar en líquido cefalorraquídeo. La mejor técnica diagnóstica acá sería capturarlo, ¿no? Cultivarlo o observarlo. La microscopía de campo oscuro ya fue, es una técnica pasada muy difícil de hacer, no tiene valor. Hoy en día, PCR. Falta que se implemente en muchas realidades y el cultivo también es muy difícil de hacer, ¿no? Por eso que la mayoría nos quedamos con las pruebas serológicas que se hacen a partir de la semana 2. De eso vamos a hablar en un ratito más. Ya está. A ver la siguiente. Esto es sobre las pruebas, ¿no? Como hemos dicho, hay una semana 1, una semana 2 y una fase ya convalescencia, fase inmune, ¿no? En la semana 1 y parte hasta 7 a 10 días, lo ideal sería capturar el bicho y capturarlo por medio de cultivo o hoy en día PCR. Se puede hacer PCR en sangre, en LSR, se ha ensayado. La ventaja del PCR es que puedes hacerlo en sangre, en líquido cefalorraquídeo, ya son muestras difíciles, han pasado 10, 20 días después del síndrome que ha empezado. Tú puedes hacer, la muestra ideal es hacer PCR en orina. Eso es el plus que está obteniendo el PCR hoy en día. En un paciente con más de 7 días de fiebre, tú podrías hacerle PCR en sangre y en orina. Te sale en sangre negativo y en orina positivo. Ya, pero ya te hace diagnóstico, ¿no? Y además la muestra de orina es mucho más fácil de obtener. Por esa razón es que se está ensayando de esta manera. PCR puede ser en sangre, en orina o en líquido cefalorraquídeo. PCR puedes hacerlo en la semana 1, semana 2, incluso un poco más, semana 3. Lo clásico es lo que está aquí abajo. Lo clásico era hacerle cultivo o hacerle pruebas inmunológicas. Cultivo es complicado, las pruebas inmunológicas, la microaglutinación, básicamente la microaglutinación se hace en laboratorios de referencia porque la lámina esta que utilizan, o sea, se obtiene de un cultivo de leptospirosis, de leptospira. ¿Ya? Entonces tienes que tener un cultivo, tienes que tener un área de cultivos en tu laboratorio para hacer una microaglutinación. Lo que generalmente hacen los laboratorios son pruebas de ELISA. Las pruebas de ELISA básicamente son reacciones de anticuerpos frente a los antígenos. Y aunque se ha demostrado que pueden ser bastante sensibles hasta 85%, su máxima utilidad es su especificidad, ¿no? Porque puede ser 95%, ¿no? O sea, descarta diagnóstico, bien. Hace diagnóstico, podría fallar en hacerte el diagnóstico, ¿no? Pruebas rápidas son el ideal, ojalá se llegue a hacer, se están ensayando pruebas antigénicas. Incluso cuando las primeras que se han ensayado no se sabe cuál es su especificidad, se está comparando con la microaglutinación. Algunos han dicho que parecen ser igual de eficaces, eficientes. Estamos lejos de pruebas rápidas. Estamos más cerca realmente en salud de usar PCR que pruebas rápidas. Por ahí está el soplo de que va a llegar un PCR para leptospirosis quizás en los próximos meses, ¿no? Entonces, hoy en día, serología. Puedes pedir microaglutinación o puedes pedir ELISA. El de elección sigue siendo microaglutinación, pero esto va a cambiar. Está en proceso de cambio en investigación. Todavía es muy confiable, sobre todo ELISA es muy útil en realidad endémica. Si tienes un paciente en una zona endémica, en una época fluvial en la que sospechas leptospirosis y te sale IgM positivo, ya, pues ese es el diagnóstico, ¿no? Pero si lo hago en una zona no endémica, en un paciente con un nexo epidemiológico dudoso, ahí esta prueba se cae, ¿no? ¿Qué cosa se parece a leptospirosis, pero no es leptospirosis? Cualquier síndrome febril en una zona endémica. Y este problema, o sea, si bien les puede parecer simple, en realidad no lo es, sobre todo para aquellos que buscamos activamente enfermedades infecciosas. Cualquier síndrome febril se parece al principio. Los primeros días de fiebre se pueden parecer, entre todos pueden ser muy similares. Cefalea, mialgias, malestar, fiebre, se pueden parecer como un síndrome, ¿no? A veces hay que esperar un poco la evolución. En un mundo ideal tú le pides todas las pruebas disponibles a un paciente y al que salga, al que le dispares.
pero a veces hay que esperar el tiempo de espontáneo de la enfermedad, su historia natural, y vas a verificar realmente de qué se trata. ¿Ya? Y como hay tantas superposiciones posibles e incluso coinfecciones, una coinfección frecuente es dengue más leptospirosis, una coinfección frecuente. La menos frecuente yo diría que sería malaria leptospirosis. Dengue y malaria también he llegado a ver. Rickettsiosis, cuando la he visto, ha sido solitario. ¿Recuerden la rickettsiosis? Sí, pues fiebre, cefalea. El antecedente de exposición quizás a piojos, pulgas, garrapatas sería ideal. Un punto de acceso que generalmente es una escara pequeña podría ser ideal. Hacen plaquetopenia, hacen fiebre. Si no lo sospechas, es difícil que hagas diagnóstico de rickettsiosis. Malaria, la hemoglobina te da siempre la pista, ¿no? Anemia, fiebre con anemia, vas a pensar en malaria. Diremos fácil, pero si viene un paciente con insuficiencia respiratoria y anemia, tú me vas a decir malaria grave, sí, yo te diré malaria grave, descartar leptospirosis grave también, ¿no? Porque puede estar haciendo una infiltrado pulmonar bilateral, una leptospirosis grave, que además tiene hemorragia alveolar y por ahí su anemia. Entonces hay cosas así que se pueden presentar, ¿no? Entonces este otro cuadro justo va en ese sentido. Vamos a lo básico. Aquí se ha relativizado los síntomas de diversos grupos de pacientes. Abajo pueden ver el número de reportes. 770 pacientes en leptospira, oropucha 68 pacientes, dengue 150 pacientes, fiebre amarilla 55 pacientes. ¿Esos pacientes han presentado fiebre, cefalea, mialgia, dolor ocular, artralgia? Sí. Y véanse que los tres primeros son harto frecuentes. Fiebre, todos estos síndromes. Cefalea, todos estos síndromes. Quizás menos el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Mialgias en todos aparece. Oropuche ponen con más intensidad. Entiendo yo, la bibliografía actual me pone que leptospirosis es más frecuente en la mialgia, chikungunya es mucho más agresivo. Bueno, más que nada artralgias, ¿no? Entonces, estos búsquedas, si tú buscas fiebre, cefalea, mialgia, dolor ocular, no te podrías confiar, vas a pensar en dengue, puedes pensar en otros arbovirus como oropuche. ¿Ah? Las artralgias, muy frecuente en todas esas enfermedades, náuseas y vómitos también presentes en todas las enfermedades. Eso lo hace complicado, es un poco difícil al principio. Entonces, la leptospirosis, ¿cuál es su morbo y mortalidad? ¿Cómo causa mortalidad? ¿Cuál es el problema de los pacientes con leptospirosis? En estos cuadros les puedo poner todas las complicaciones de leptospirosis. Ustedes ya saben que hay una leptospirosis anictérica y una leptospirosis ictérica. Esa es la clásica. La leptospirosis anictérica es aquella que tiene fiebre, cefalea, malestar, dolores, mialgias. Si tú le agregas a eso ictericia, ya se vuelve ictérica. La leptospirosis ictérica no solo es un problema por la ictericia y la falla renal, son generalmente los pacientes con leptospirosis ictérica aquellos que conllevan las otras complicaciones, falla renal, frecuentemente alguna lesión neurológica de algún grado. Ya puede ser solo cefalea intensa y obnubilación y nada más, meningitis aséptica, ya raramente pueden ser hidrocefalia o encefalitis, ya eso es muy raro, encefalomielitis diseminada aguda, por ahí he leído, raro. Lo más frecuente está en este orden descendente: lesión renal, lesión hepática, ya lesión pulmonar, ya es un problema grave, tiene alta mortalidad. Lesión neurológica y lesión cardíaca podrían ser mortales, sí, pero están abajo sobre todo porque son raras. Y ya que decir de lesiones oculares, gastrointestinales, hematológicas, esto es raro, poco frecuente. Por eso está así separado. Entonces, la leptospirosis ictérica o la forma severa de leptospirosis, debemos vigilar la ictericia por un lado y la falla renal por otro. Cuando fallece un paciente con leptospirosis, fallece por falla renal, porque es aparatosa. Si bien hay lesión hepática, casi no hay insuficiencia hepática, no hay como un infarto hepático. Hay alta, se puede ver muy amarillo y por ende se ve muy mal, pero ves su riñón y su riñón está en un estado moderado. Pero si el riñón está terrible y el paciente está ligeramente ictérico, igual tiene chance de mortalidad por la falla renal. Los pacientes con leptospirosis no tenemos que dudar en mandarlos a diálisis si es necesario. Eso es así. Entonces, hacen lesiones renales, como les dije, ya sea por la bacteria directamente o por una reacción inmunológica. Nefritis intersticial por la presencia de la bacteria puede ser, o una reacción inmunológica. Son aquisno-oligúricas, fallas renales, incrementación de azuados. La lesión hepática cursa con la hiperbilirrubinemia.
y puede ser muy marcada, 18, 20 de bilirrubinas. He visto pacientes hasta 39 de bilirrubinas, increíble. Y el paciente, sí, está aquejado, está debilitado, está con el riñón normal, está en una cama de hospitalización general, observándose. Entonces, ese es un escenario, no diríamos frecuente, pero posible en leptospirosis. Es una leptospirosis severa, sí, pero vas vigilándolo y mientras su riñón esté bien, no haya hemorragias aparentes, vamos todavía en rango normal. Hemorragias, ¿por qué? Ahí no me importa que sangre la gingiva o que tenga epistaxis, no, eso no me interesa. Me interesa a mí que no tenga lesión pulmonar. Los pacientes con leptospirosis que hacen lesión pulmonar hacen un infiltrado bilateral intersticial y de un momento a otro empiezan a hacer hemoptisis. Esa es la manifestación, una de las manifestaciones más graves de leptospirosis. Y esa es otra causa de muerte. Empiezan a hemoptizar, sangran activamente, se obstruye alguna vía mayor, insuficiencia respiratoria grave y fallece. ¿Ya? Entonces, estas son las tres más frecuentes. Hay lesión neurológica, como les dije, meningitis aséptica. Clásicamente te decían que en la fase inmune hacías meningitis aséptica. Por lo menos las últimas revisiones ponen que sí sucede, pero no sucede ni en la segunda, puede suceder en la tercera, cuarta semana. Cefalea intensa, obnubilación, con o sin fiebre, haces punción lumbar, leucocitosis máximo 10, 15, proteínas glucosa normales, y así formea la lesión neurológica. Miocarditis por leptospirosis nunca he visto, dice que hay que estar atentos. Arritmia, nunca he visto todavía. Igual los pacientes con un síndrome febril en zona endémica, siempre hay que monitorizar función cardíaca, ¿no? El dengue, en la fase de convalecencia te puede hacer bradicardia, leptospirosis en la complicación te puede hacer bradicardia, el antivirus te puede causar insuficiencia cardíaca y insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces hay que buscar siempre, se nos olvida el corazón a veces. Esto solo para lo clásico, ¿no? ¿Cómo van las bilirrubinas en los pacientes con leptospirosis grave, la enfermedad de Wei? Este cuadro ejemplifica un poco lo que les digo. La bilirrubina total puede subir hasta más de 35 y luego espontáneamente bajar. La fase inmune, esta fase, bueno, perdón, leptospirémica hasta el día 7-10 tiene tratamiento. Es lógico, puedes tratar la bacteria en sangre, bajar su respuesta. Pero en la fase inmune, donde el protagonista no es la bacteria, sino la respuesta inmunológica, el antibiótico pierde valor. De ahí que muchas veces cuando el paciente ya está con estas complicaciones, sobre todo hepática o renal, el antibiótico no suma, ya no suma casi nada. Diríamos casi nada, pero es porque yo soy humilde y voy a aceptar que hay cosas que en el mundo no sé. Hay otra gente que te va a decir, no, ya no sirve para nada. Hay que ser cautos. En general, no tiene valor, no suma nada, o casi nada, mejor dicho. Entonces la bilirrubina va a tener un curso casi natural y espontáneo, va a tener que subir, tú le puedes seguir dando doxiciclina si tolera vía oral, le puedes dar ceftriaxona endovenoso, según tú, para tratarlo, pero más allá de 10 días de terapia antibiótica no hay diferencia, ¿no? Ya solo hay que tratar las complicaciones. Eso me hace recordar estos cuadros, ¿no? La bilirrubina va a tener que descender, no por el antibiótico, sino por el curso natural de la enfermedad. Transaminasas, transaminitis, puede haber en los pacientes, como ven, hasta 250. No es como un dengue que se puede llevar a 1000, no es como una enfermedad, un fiebre amarilla que te lleva a 1000 y además hacen insuficiencia hepática grave, hipoluminemia, trastorno de coagulación, no. Transaminas se eleva, no tanto. En cuanto a la falla renal, la creatinina, sí, pues, este es un problema, puede fallar, y la falla renal aqueja compromiso orgánico. Por eso estos pacientes no lo vas a tratar con antibióticos, ¿no? La falla renal dependerá, la puedes tratar con diálisis. Acá les pongo un cuadro de plaquetas porque sí se describe al principio de la enfermedad tendencia a plaquetopenia. Me han contado los expertos, me han contado, porque esto ya tengo que preguntarles a ellos, que no es una plaquetomía tan profunda como el dengue, ¿no? Eso es el dato que les puedo dar, pero no hay fórmulas maestras tipo, este es leptospira por esto, no es dengue por aquello, ¿no? Eso no existe. En cuanto al tratamiento, ya, ustedes han escuchado, doxiciclina, yo les he dicho que la doxiciclina es una muy buena opción para leptospirosis. Teóricamente, a las espiroquetas tú les puedes dar casi cualquier antibiótico y las matas. Pero digo eso es teóricamente porque un día me eché a buscar, si tengo un paciente con leptospirosis grave en UCI, ¿le puedo dar meropenem? Busqué y aparentemente no. O sea, tus opciones siguen siendo doxiciclina, vía oral,
amoxiclavulánico vía oral, ceftriaxona endovenoso, cefalosporinas endovenoso, cualquiera, tal vez cetazidima, aparentemente no carbapenémicos, ¿no? Le recuerden que esto tiene que ver, no es en este caso como un mecanismo de resistencia, sino es porque en la fase más grave de la enfermedad, la leptospiremia, bueno, la fase inmunológica, aunque nos impresione grave, ya no tiene sentido darle antibióticos de amplio espectro, porque de lo que se trata es una respuesta inmunológica. ¿Se puede dar corticoides como si fuera COVID severo? No, tampoco. Eso hay datos escasos, pero no se debería dar tampoco. Ya, entonces acá les menciono algunas alternativas. Doxy, penicilina, como cualquier espiroqueta. Ensayados he visto ampollas de 1.200.000, pero si toleras vía oral, dale doxiciclina. Es más seguro. Ya está, susceptible in vitro a diversos antibióticos, pero ¿cuál es el impacto que tiene el in vitro cuando lo comparan con escenarios clínicos? Hay poca data. ¿Ya? Sobre profilaxis, ¿puede hacer profilaxis? ¿Por qué no? Si en esta zona es tan endémica y hay tanta leptospirosis, ¿por qué no tomamos todos profilaxis con doxiciclina? Existe el esquema de semanal doxiciclina para aquellos que no provienen de zonas endémicas, pero esto sale de diversos estudios observacionales, retrospectivos y otros ensayos clínicos. Si ustedes ponen atención, son 5 estudios que han ensayado el uso de algún antibiótico como profilaxis, doxy como profiláctico, penicilina, doxy como profiláctico. ¿Frente a qué? A placebo. ¿Y qué han encontrado la mayoría? No hay diferencias, no hay diferencias, diferencia inconcluyente, no hay diferencias. Hay solo un estudio que ha encontrado que sí hay reducción de nuevos episodios, de nuevas infecciones. ¿Y por qué solo un estudio le gana a todos los demás? Porque este es un estudio bien diseñado, es un estudio grande, son 500 pacientes en los que se ha ensayado doxiciclina versus placebo. ¿Ya? El estudio aquí de comunidades en la zona de India, acá no había diferencia en cuanto a las infecciones nuevas, pero sí había reducción de las formas graves o en todo caso de las formas sintomáticas, que también es un buen efecto esperado de la profilaxis. Entonces, puedo disminuir los casos, aparentemente, o si no lo disminuyo, disminuyo las formas graves. Es un ganar-ganar intentar profilaxis, por eso que está recomendado para pacientes, sobre todo aquellos que no son naturales de zonas endémicas y que van a hacer un viaje a una zona endémica, en base a estas observaciones. ¿Qué pasa en una paciente gestante que hemos dicho hay que evitar doxiciclina, ¿no? En ellos se puede usar amoxicilina o amoxicilina clavulánico. Eso sí me gusta, no sabría responderles por qué amoxiclavulánico o amoxicilina, cuál sería mejor. Según la bibliografía, solo amoxicilina y nada más, ¿no? Yo he tratado amoxicilina con clavulánico. Quizás ese detalle sí podría cambiarlo, ¿no? Gestantes puedes dar acitromicina o amoxicilina para tratar leptospirosis. O ceftriaxona endovenoso, también es útil. Los tratamientos en general son 10 días para leptospirosis. Es un estándar. ¿Qué otras cosas más se puede hacer con un paciente con leptospirosis? Ya hemos hablado de la terapia antibiótica. Hay un periodo efectivo. Si la bacteriemia dura 5, 7, máximo 10 días, no deberíamos prolongarlos más. Hay incluso bibliografía que te dice que hasta 5 días y nada más, no de antibióticos. Acá le damos 10. Corticoides, no hay valor, salvo tengas el cuadro, uno de los más aparatosos, ¿no? Que es la insuficiencia respiratoria por leptospirosis, en el que hay un infiltrado difuso intersticial bilateral con hemoptisis. Ese cuadro de hemorragia pulmonar tan grave podrías darle corticoides ya, pero es porque estás como diríamos, al límite de tus opciones, ¿no? Ese paciente debe estar en UCI, monitorizado, ¿no? Sí se puede dar transfusional de plaquetas, sobre todo cuando se asocia a este tipo de hemorragias, ¿no? Plaquetas o paquetes globulares. Un paciente grave por leptospirosis tendría que ir rápido a UCI, ¿no? Para monitoreo y para prevenir este síndrome, no prevenir, controlar y anticiparnos, porque es la forma más grave. Un paciente con falla hepática y falla renal debe estar en UCI monitorizado, listo para iniciar diálisis. Generalmente son pacientes que tienen sepsis, ¿no? Se ven sépticos, pueden tener o no tendencia a la hipotensión, hacen desbalances electrolíticos, pero todo en relación a la falla renal.
Ya hemos hablado de la doxiciclina semanal, ¿no? Como por qué y por qué no existe. Bueno, por qué existe y por qué es útil, ¿no? Sobre leptospirosis, ¿tienen preguntas, comentarios que quisieran hacer? Bueno, yo igual les voy a pasar las diapos para que esté un poco mejor ordenado. No sé cómo va a ser el tema de su examen. Yo supongo que, no sé si el doctor me pregunte y yo le dé preguntas, no sé cómo vamos a hacer esa parte. Como sabrán, ahora les va a dictar el doctor Ilasaca, que tiene teoría y práctica. Entonces, yo estoy igual presto a lo que me diga el doctor Terrones, ¿no? Claro, ella me dirá cómo va a ser la distribución, si van a tomar preguntas de los temas avanzados, o, claro, el seminario de todas maneras yo tengo las notas, ¿no? De ese grupo. Entonces, me dice el doctor Terrones apenas y ya yo se las paso las notas. Yo pensaba entregarlo directamente al doctor Terrones, claro. Sí, sí, sí. Ya, claro. Así está bien. Ya, listo, entonces. Listo. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, doctor.